Algún día le vamos a adorar cara a cara. Amén. Gloria a Jesús. Bienvenidos sean todos en este día a esta casa Luz de las Naciones Sur. Agradecidos con el Señor por estar reunidos una vez más bajo su presencia. Quiero que se ubiquen su Biblia en Mateo capítulo 4, el Evangelio de Mateo capítulo 4. Y leyendo este texto vamos a extraer algunas verdades escriturales para así aplicarlas en nuestras vidas. Este es un capítulo muy conocido, pero muy poderoso en su contenido, y que desde hace días he estado meditando en esto que vamos hoy a estudiar. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hoy quiero hablarles acerca del tema llamados a pasar por el desierto. Quiero transliterar estas verdades a lo que hoy en día nosotros estamos viviendo en este tiempo que nos ha tocado vivir, y de esta manera poder inyectarle a través de la revelación del Espíritu palabras que traigan un norte y que produzcan un discernimiento espiritual para nuestras vidas, y de esta manera no desenfocarnos del desarrollo y de la madurez y del llamado que Dios ha proporcionado a nuestra vida. Hay algo curioso que me llama la atención de este versículo, y es que el Espíritu Santo fue el que guió a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús no fue al desierto por una intuición emocional, tampoco fue al desierto porque un día se despertó con ganas de irse para allá, sino que específicamente la Escritura resalta que Jesús fue guiado al desierto por guianza del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Dicen algunos comentaristas que Jesús tenía que pasar por esta etapa en su ministerio por una razón importante. Es decir, él tenía que pasar esta tentación para poder salir y hacer lo demás en su ministerio de manera efectiva. Jesús fue al desierto guiado por el Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 8 versículo 14 que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, entonces estos son hijos de Dios. Hay dos requerimientos que la Escritura nos enseña que todo hijo de Dios debe cumplir. El primero es que nosotros como hijos de Dios debemos ser guiados por su Espíritu. Y lo segundo se encuentra en Gálatas capítulo 5 versículo 16, que dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, nosotros no podemos andar en el Espíritu. Cuando Pablo habla que andemos en el Espíritu, está hablando de vivir un estilo de vida de acuerdo al fruto del Espíritu. Ahora, nosotros no podemos vivir el estilo de vida del fruto del Espíritu si primero no somos guiados por el Espíritu de Dios. Primero nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, es decir, escuchar la voz del Espíritu, y de esta manera entonces nosotros vamos a ser capaces de caminar en el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, eso quiere decir que estamos caminando en la misma naturaleza y en el mismo estilo de la vida de Dios. Esos son los dos requerimientos que todo hijo de Dios debe cumplir: ser guiado por el Espíritu y caminar o andar en el Espíritu. Ahora, el Espíritu muchas veces nos va a guiar a un desierto, y nosotros tenemos que estar abiertos a ese desierto donde Él nos va a guiar.
Tenemos que estar abiertos a la voz del Espíritu. En el año 2011, yo estaba con mi esposa y mi hijo fuera de Venezuela. Y el Señor nos habló al corazón y nos dijo: quiero que regresen a Venezuela y que comiencen la visión de la iglesia. Y en estos días, meditando con todo lo que está ocurriendo en nuestra nación, yo decía: Señor, tú sabías todo lo que iba a pasar en esta nación. Sin embargo, tú me hablaste para ir a comenzar la visión de la iglesia. Nunca diga esta expresión: fulanito de tal montó una iglesia, porque una iglesia no es un abasto. Fulanita de tal montó una iglesia, eso no se puede decir. La iglesia no es un abasto, la iglesia es una visión que Dios coloca en tu corazón para bendecir al cuerpo de Jesucristo. Y el Señor nos guió fuera de Venezuela a regresar a nuestro país y nos guió específicamente al municipio San Francisco para comenzar la visión de esta iglesia. Yo recuerdo que el hermano donde estábamos hospedados, él me dijo: Jarvis, pero tranquilo, quédate un año más aquí y después de un año regresas a tu país y comienzas la visión de la iglesia. Yo le dije: no lo puedo hacer. Cuando el Espíritu Santo te habla que hagas algo y te dice que es el momento de hacerlo, tú no puedes aplazar lo que el Señor te está enviando a hacer. ¿Ok? Porque eso te puede traer consecuencias graves. Puede traerte consecuencias graves. Y el Señor sabía todo el panorama que nosotros estamos viviendo hoy en día. Pero déjeme decirle algo. Cuando Dios te guía a un desierto, cuando no es un desierto del diablo, cuando no son tus emociones, sino que Dios te guía a un desierto, tú no tienes que preocuparte, porque la sombra de Dios allí estará contigo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Ahora, no es el Señor quien guía a la gente todo el tiempo a un desierto. Hay personas que en este momento están pasando un desierto por ser desobedientes a la guianza del Espíritu de Dios. Hay personas que en este momento están pasando por un desierto por ser rebeldes a la voz del Espíritu Santo. Deme un ejemplo, pastor, uno muy sencillo y que aprendimos en la escuela dominical. Jonás. Se lo tragó el gran pez. Ese desierto se puede llamar de esa manera. No fue el plan de Dios original para Jonás, sino que fue producto de la desobediencia al llamado que Dios le hizo al profeta Jonás. Muchos creen que la ballena representa juicio de Dios para Jonás. No, la ballena representó el amor y la gracia de Dios para Jonás, para preservarlo en el vientre de esa ballena 3 días y 3 noches, y así convencerle que tenía que ir a cumplir el llamado de Dios. Pero esa ballena no era el plan de Dios original para Jonás. Representó un desierto, una amargura para el profeta por su rebeldía a cumplir el llamado del Señor. Hay desiertos que nosotros pasamos por nuestras propias decisiones. Yo sé que el ser humano tiende a culpar a Dios por todos los desiertos que vive en su vida. Si podemos decirlo de esta manera, hay desiertos por los cuales Dios es culpable porque te metió allí, si puedo usar la palabra culpable. Pero hay desiertos que son causados por tu desobediencia y hay desiertos que son causados por las decisiones que tomas fuera del llamado del Espíritu de Dios para tu vida. Todos los que estamos aquí sentados, incluyéndome, todos debemos convertirnos en expertos en escuchar la voz del Espíritu para que cuando Él nos dirija a hacer algo, entonces nosotros lo hagamos, y que cuando estemos en un desierto que no fue causado por Dios, no le echemos la culpa al Señor. ¿Cuántos saben que la gente tiende a culpar a Dios por todo lo que ocurre? ¿Por qué Dios te llevaste a esta persona si era tan buena? Todos los desiertos le caen a los hombros de Dios. Pero no todos los desiertos son originados por Dios. Y eso hay que entenderlo profundamente. El desierto de Jesús fue originado por el mismo Espíritu Santo.
Él lo metió para enfrentarse cara a cara con las tinieblas. Dice la Escritura que Él ayunó 40 días en este desierto. Jesús estaba enfocado y Él sabía para qué había ido al desierto. Él había estado allí para ayunar, para fortalecerte. Déjeme decirle algo que usted tiene que hacer cuando se encuentre en un desierto. Usted tiene que permanecer enfocado en lo que Dios le ha dicho que haga mientras pasa ese desierto. Porque todo desierto es pasajero. Lo que nosotros estamos viviendo hoy en día como nación tiene una fecha de vencimiento. Pero durante este desierto nosotros tenemos que aprender y mantenernos enfocados en lo que Dios me envió a hacer. Jesús en el desierto estaba enfocado en el ayuno, en la búsqueda del Señor. Hay algo que nosotros no podemos hacer y es desenfocarnos de lo que Dios te ha mandado a hacer, no importa lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, tú sabías todo lo que iba a ocurrir en nuestra nación y tú me llamaste a estar aquí. Y el Señor me dijo, ¿sabe qué me dijo ese día? Yo te llamé para estar específicamente en este tiempo en Venezuela, para fortalecer, para traer una palabra a cierta cantidad de gente que estará en tu nación. Porque no siempre el Señor te va a llamar donde hay comodidad, donde todo está marchando a la línea. No siempre Dios te va a llamar a un lugar donde, bueno, vas a tener todo cómodo. No, Señor. Entonces Dios no tendría gente en las montañas. Entonces Dios no tendría gente donde el evangelio es perseguido y la gente es puesta en prisión por el evangelio. Yo salí, como dice el dicho por ahí, yo salí gratis. Estoy en una nación todavía donde predicamos la palabra de Dios abiertamente. Hay gente que tiene que ir a Afganistán, a Irak, a Corea del Norte, que tienen que reunirse en subterráneos porque no le es permitido predicar el evangelio de Cristo. Hay desiertos que nosotros vamos a pasar. Yo te coloqué en este tiempo para ministrarle a un pueblo específicamente, y ese pueblo es usted, o parte de ese pueblo es usted. Porque algo que nosotros necesitamos en este tiempo de desierto que está pasando nuestra nación es gente que esté enfocada y que esté lista para soltar una palabra de revelación que venga por el Espíritu para fortalecer, para animar, para edificar, para traer madurez. ¿Cuántos me están escuchando? Pero debemos estar enfocados. No debemos descuidarnos en la oración, en el estudio de la palabra de Dios. No debemos desanimarnos de seguir haciendo lo que Dios nos envió a hacer. Porque en el desierto Dios nos dará todos los recursos que nosotros necesitamos para seguir cumpliendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Ahora en este momento nosotros estamos cómodos. Tenemos aire acondicionado, estamos sentaditos escuchando la palabra de Dios. Pero cuando se va la energía por varias horas, algo que estamos sufriendo hoy en día, allí es cuando vienen las obras de la carne a atacar tu vida. Allí es cuando viene el enojo. Allí es cuando quieres maldecir a todo el que se atraviese porque tienes calor, porque no puedes ver lo que estás cocinando, porque no puedes estar en el WhatsApp, porque no puedes ver la película que estabas viendo en la cama tranquilamente. Y entonces cuando se va la energía, usted casi que maldice. Pero allí es cuando nosotros tenemos que acordarnos de andar en el Espíritu. No es cuando todo está saliendo bien, porque cuando todo está saliendo bien, no es difícil andar en el Espíritu. Ahora debe entender algo de andar en el Espíritu. Las obras de la carne satisfacen nuestra carne o nuestro cuerpo. Usted ve cuando alguien es iracundo y desata esa ira de una manera negativa, el cuerpo se satisface al soltar esa ira y ese pleito, ¿sí o no? Y a veces hasta usted mismo dice, yo se lo dije y me sentí bien, ¿verdad que sí? Porque la obra de la carne satisface al cuerpo. La fornicación satisface al cuerpo. Ay, estuve con tal mujer muy bonita, me satisfice.
satisfice a este cuerpo. Las obras de la carne satisfacen. Llámese ira, contienda. Cuando la contienda sale, cuando el chisme sale, dice la Escritura que es como la miel al paladar, se satisface la carne. Pero no es así con el caminar en el Espíritu. No necesariamente la carne se satisface con caminar en el fruto del Espíritu. Muchas veces más bien chilla. Cuando tú tienes la oportunidad de odiar y amas, la carne dice, no, ¿por qué vas a amar si ella o él te hizo algo? Las obras de la carne satisfacen al cuerpo, pero no necesariamente andar en el Espíritu satisface al cuerpo. Usted puede estar todo el día viendo televisión, pero no se ponga a orar un ratico. La carne le da hambre, se acuerda que tiene que hacer una diligencia. Comienzan a llamarlo por teléfono. Se acuerda que tiene que salir a comprar algo para los niños. Se acuerda de esto, se acuerda de todo. Pensamientos comienzan a llegar a su mente de lo que tiene que hacer, de lo que hizo ayer, de lo que le dijeron. Porque a la carne no le gusta hacer las cosas del Espíritu. A la carne le gusta dormir, le gusta comer bastante, le gusta ver televisión. Le gusta estar en las redes sociales todo el día, pero no la coloques a orar una hora. Comienza a chillar. Tengo hambre, ya llevas 15 minutos, ya llevas 20, ya llevas media hora. No te acuerdas que tienes que levantarte a hacer esto. Y le da hambre y le da angustia y usted comienza a pensar toda clase de pensamientos. Porque no necesariamente andar en el Espíritu satisface a esta carne. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces usted tiene que estar enfocado en el Espíritu. Ahorita hay presión por todos lados. En estos días no tuvimos servicio porque no había energía por causa de unas protestas que hicieron, dañaron algunos cables y no pudimos tener el servicio. Y recuerdo que pasamos una semana, saltamos una semana y luego vino mi papá a ministrar. Y no le digo mentira, cuando me paré allí, vi a muchos que estaban todos golpeados y tiroteados. Y yo dije, Señor, un día, un domingo puede hacer una gran diferencia. A veces el Señor a ti te permite ver como pastor algunas cosas que no se ven por la carne, sino por el discernimiento espiritual. Y entonces por un lado no tienes agua o por otro lado no tienes energía y vas a tanquear tu auto de gasolina y la cola está larga y vas a pasar el punto de venta y no funciona y vas a hacer aquello y no. Y si no estás caminando en el Espíritu te vuelves loco y cuando te vuelves loco te sales de la voz del Espíritu y comienzas a andar en la carne y allí es cuando las decisiones locas comienzan a venir y los desiertos vienen no por Dios sino por estar fuera de la voluntad de Dios. A veces cuando yo me siento presionado, corro a mi lugar secreto y digo, Señor, tengo que ir a tu lugar secreto. Este es el único lugar donde estoy a salvo. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será socorrido. Señor, aquí estoy, Padre. Tú me llamaste a estar en esta nación, Señor. Tú eres el que me va a fortalecer. Señor, te doy gracias porque en este momento no hay energía, pero estoy sano. Estoy en mi casa. Oh Señor, tengo la oportunidad de estar aquí. Aquellos, Señor, que están en un hospital y se va la energía, Dios mío. O se fue la energía, pero no tienen comida. Nosotros tenemos comida, Señor, gracias. Quiero enfocarme en lo positivo. No quiero dejarme llevar por la presión. Señor, gracias porque sé que tú me llamaste en este tiempo a estar aquí. Si me llamaste, me vas a sostener. Señor, me vas a dar todo lo que necesito. Y entonces, a lo que vienes a ver, sales de allí fortalecido de la presencia del Señor. ¿Cuántos me están escuchando? Pero usted tiene que correr al lugar secreto. Ese es mi lugar secreto. Y le voy a decir algo, usted tiene que aprender a adorar a Dios con música, sin música, con energía, sin energía, como sea. Ahora, yo no estoy diciendo que nos acostumbremos a vivir así, yo me niego a eso. Pero en medio de la presión y de la tribulación, usted no puede salirse de lo que Dios le ha llamado a hacer. Porque usted no puede orar en su intimidad u orar en su iglesia por esta nación y después maldecirla cuando la presión se encuentra fuerte.
porque de una misma boca no pueden salir agua dulce y agua salada. Los desiertos son difíciles, no son fáciles. Dios guió a Israel por el desierto. Había un camino corto, lo dice la Escritura, donde ellos podían llegar rápido. Se dice que en un mes podían llegar a Jericó. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo de Israel, como estaba esclavizado no solamente en su cuerpo, sino también en su mente, Dios Jehová dijo: si los llevo por el camino más corto, cuando vean a los filisteos, van a salir corriendo y se van a regresar. No estaban preparados para tomar el camino corto, y Dios escogió el camino largo del desierto para llevarlos a Jericó, que dicen algunos comentaristas que por la cantidad de gente que salió de Gosén, debían tardarse máximo 6 meses para llegar a Jericó, entre 6 meses y 1 año. Les tomó 40 años llegar a Jericó, por la incredulidad, por la queja, por muchas cosas, pero Dios fue el que trazó el camino para Israel, para transitar por el desierto. Vamos a pasar por el desierto, no son fáciles, pero por alguna razón, algo me llama la atención, por alguna razón usted está hoy aquí, en esta nación, y yo creo que no es gratis que usted está aquí en esta nación. Yo conozco gente acá que tiene visa americana, que puede irse mañana, que tiene el dinero, pero están aquí. Si usted está aquí, es por algo. ¿Cuántos me están escuchando? Nosotros somos un ejemplo, mi esposa, yo, mis hijos, todos. Tenemos conexiones que yo puedo tomar el teléfono y decir: cómprame 4 pasajes. Pero sé que Dios me puso, por lo menos sé en esta temporada, en este tiempo, que Dios me puso a pastorear en el desierto. ¿Cuántos me están escuchando? No permitas que el desierto te pase por encima. Tú aprende del desierto. Porque a Israel le pasó el desierto por encima, no aprendieron nada. Ahora, no todo es malo en el desierto. Si usted estudia la palabra de Dios, las maravillas más grandes en la Biblia, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde? En el desierto. Las maravillas más grandes. En el desierto es cuando nosotros aprendemos a magnificar los detalles y darle gracias a Dios. A valorar los detalles importantes. ¿Qué pasa cuando no se le va la energía por 2 días seguidos? ¿Qué pasa? Usted dice: gracias, Señor, porque dormí bien. Antes eso no existía, pero ahora usted comienza a valorar los detalles importantes de la vida. Cuando come una buena comida, usted dice: gracias, Señor, porque me doy el lujo de poder comer todavía así. En el desierto no es tiempo para quejarse, sino para darle gracias a Dios por los mínimos detalles. Si usted no lo hace, comience a darle gracias a Dios por los mínimos detalles. Por la comida, por lo que tiene de ropa, por todo. Porque realmente estamos en un desierto en este momento. Pero debe permanecer enfocado. Debe permanecer en lo que es. Y entonces, cuando estamos enfocados, vamos a tener favor y gracia en el desierto. Recuerdo que fui a una escuela bíblica antes de regresar a Venezuela, de un maestro, y nos dio una palabra tan poderosa que yo todavía tengo el CD y a veces lo coloco, lo escucho para recordar las palabras que Dios me ha hablado, porque cuando yo recuerdo lo que Dios me ha hablado, eso me fortalece. Y recuerdo que el hombre de Dios nos dijo: yo te colocaré, hablando el Señor, yo te colocaré en un lugar donde otros no han podido prosperar, pero yo te voy a prosperar en ese lugar. Y yo, en mi opinión, y particularmente en este testimonio, Dios me ha prosperado en el desierto. Antes del desierto yo no tenía nada, hermano. Nada. Nada. Solamente trabajaba con gente de Dios, sembrando mi tiempo, pero yo sabía que en el futuro vendría la cosecha. Y el Señor ha suplido todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él te va a sostener y te va a dar favor en el desierto. Porque sabe que, yo le voy a decir algo, aunque usted esté en el desierto,
Dios te va a permitir tener favor en ese lugar y ver las cosas diferentes en el desierto. ¿Cuántos me están escuchando? Nosotros salimos de viaje en el 2016 por un mes. Y ya cuando iba por allá 20 días, quería regresarme a Venezuela. Y cuando regresé a Venezuela, sentí el favor de Dios que Él me había dado para esta nación. Y aunque hay cosas feas, usted ve las cosas bonitas. Eso es lo que hace el favor de Dios. El favor de Dios abre camino para que usted camine en seco. Y pueden haber cosas feas alrededor, pero usted camina en seco. ¿Cómo, pastor, sé yo cuando estoy en una parte donde ya no está el favor de Dios? Porque hay algo en tu interior que no te da paz y comienzas a sentirte incómodo en ese lugar. Esa es una señal del Espíritu muchas veces. Ya no hay favor en ese lugar. Ahora, eso no aplica en el matrimonio, ¿ok? Pastor, parece que ya no tengo el favor de Dios aquí. No, allí usted tiene que aguantar con favor o sin favor. Después va a venir por fe el favor, tranquilo. Amén. Pero el favor te permite ver todo hermoso. Aunque hay un caos físico, humano, el favor de Dios te posiciona en ese lugar y te hace ver todo hermoso. Y esa vista te la da el Señor por gracia y porque has obedecido. Si Jonás hubiese obedecido desde el principio, Dios le hubiese dado el amor por Nínive, pero decidió ir a otro lugar y entonces lo tuvieron que lanzar del barco. Es mejor obedecer a Dios. Es mejor ser guiado por el Espíritu de Dios. Y entonces cuando eso ocurre, Él te va a dar favor en el desierto. Allí tú tendrás el favor de Dios. Él te va a hablar. Él te va a proteger con su nube. Él te va a proveer todo lo que tú necesitas allí. Pero tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios. El año pasado yo quería hacer el techo de esa entrada, el techo de placa. Y recuerdo que el Espíritu Santo me habló y me dijo: no vas a hacer el techo. Quiero que te enfoques en cubrir las necesidades de la iglesia, en el personal que trabaja, que no le falte nada, que no le falte su sueldo. Y yo quería la placa de esa entrada para los que trabajan allí no tuviesen sol. Pero el Espíritu Santo me dijo: no, quiero que te enfoques en esto. Y yo obedecí la voz del Espíritu, porque hay que obedecer en los detalles más pequeños. Y tú te preguntarás, ¿el Espíritu Santo habla de esas cosas también? De lo que tú le preguntes te va a guiar. Al nivel de importancia que tú le dejas las cosas, hasta allí Él te va a guiar. ¿Cuántos me están escuchando? Después este año me di cuenta que el Señor tiene otros planes para nuestra iglesia, hablando de manera geográfica. Este año, con su favor y con su provisión, vamos a extender más territorio para nuestra congregación. Amén. Pero si hubiese hecho el techo allí, quizás eso no hubiese ayudado a la parte de arquitectura que nosotros tenemos en mente para el futuro. Entonces, en lo más pequeño, tú tienes que obedecer al Espíritu Santo. Yo le voy a decir algo a todos los que estamos acá. Trate de disfrutar en el desierto con lo que Dios le ha dado en este momento. Si estás aquí todavía, disfrute su tiempo. No se deje sacar del espíritu y comience a caminar en la carne. No permitamos eso jamás. Vamos a seguir adorando al Señor. Vamos a seguir buscando de su palabra. Y entonces allí, aunque estamos en el desierto, como Dios nos metió allí, entonces nos va a dar todo lo que necesitamos. En el desierto hubo maná, en el desierto hubo agua de la roca, en el desierto hubo columna de fuego de noche y nube de día. En el desierto hubo carne, en el desierto hubo milagros. Dice la Escritura que su ropa nunca envejeció, su calzado nunca envejeció. Allí en el desierto
entonces Dios va a mostrar su mano a favor de nuestras vidas. Pastor, pero ¿por qué a mí no me pasa como a usted? Bueno, muchas veces nuestra queja aleja la bendición de Dios. Muchas veces el asociarnos con personas equivocadas aleja la bendición de Dios. Muchas veces entrar en conversaciones negativas aleja la bendición de Dios. Tu conducta, tu vida, cómo la estás llevando. Todo eso puede ser un agente importante para alejar la bendición de Dios en tu vida. Pero algo sí sé, que Dios no hace acepción de personas. Él no dice, yo bendigo a este, pero a este no. Tienes que ver qué está ocurriendo. Pero en el desierto Dios quiere mostrar su mano para tu vida. Algo que quiero decir acerca del desierto. Israel no estaba destinado a vivir siempre en el desierto. De hecho, era un camino corto según el tiempo que acabo de decir. Israel tenía una meta que se llamaba la tierra de Canaán. Esa era la meta, la tierra de Canaán. Esa era una tierra donde fluía leche y miel. Era una tierra que Dios había separado para ellos, para vivir en abundancia. El desierto no era eterno. Déjeme decirle algo. La voz profética ha hablado en esta nación. Y le voy a decir algo. Nuestra guianza no deben ser agentes físicos y externos. Dios puede usar la voz de Dios, usar al ministerio profético para hablar, porque cuando en naciones hay crisis, el ministerio que es activado principalmente es el ministerio del profeta. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis en una nación, se activa el ministerio profético y entonces, por supuesto, aunado con la guianza del Espíritu, y Dios ministra a su pueblo y le da la coordenada de lo que va a ocurrir próximamente. Si yo le preguntaba a usted en esta mañana, ¿qué ha hablado la voz profética desde hace 4 años para acá? ¿Quién me respondería? ¿Quién ha estado siguiendo sistemáticamente la voz profética de Dios para la nación de Venezuela? ¿Quiénes saben las últimas palabras que Dios ha pronunciado a través de sus santos profetas para nuestra nación? Usted, ese es su panorama, ese es su periódico espiritual. ¿Cuántos me están escuchando? Mi periódico espiritual no es la comunidad internacional. Mi periódico espiritual tampoco son los Estados Unidos. Mi periódico espiritual tampoco necesariamente son partidos dentro de nuestra nación. Mi periódico es el Espíritu Santo. Es la voz profética de Dios. ¿Y sabe qué ha hablado la voz profética de Dios? De que esta nación se levantará más pronto que tarde. Y eso es lo que usted tiene que darle aliento, tiene que darle fuerza para seguir. Porque a veces nosotros nos afanamos y decimos, ¿qué está diciendo la comunidad internacional? ¿Y qué está diciendo por aquí este? ¿Y qué dijo este? ¿Y qué dijo el otro? Y cuando usted encuentra un gran silencio, usted dice, Dios mío, nos va a comer vivos aquí. ¿Qué esperanza tengo si nadie hace nada, Señor? Yo no quiero que mis hijos crezcan así. ¿Sabe que es bonito que usted tenga su sueldo, que le alcance, que vaya a comprar, que vaya a vacacionar? Ahora, algo que me impresionó en una entrevista que vi a una actriz, la periodista le dice a una actriz de Por estas calles, una novela que hubo en los años 90, la periodista le dice, ¿qué calles escoges, las de antes o las de ahora? Y algo que me impresionó de esta actriz que dijo, no se me olvida, ella dijo, ni las de antes ni las de ahora, las que vienen. Amén. Yo escojo las calles que vienen. Vamos a aguantar la presión. Estamos en el desierto, pero Él no nos va a abandonar. Vamos a seguir orando, intercediendo. Vamos a seguir declarando la palabra de Dios. Y más pronto que tarde esta nación se va a levantar, porque hay una palabra profética que dice que de Venezuela saldrán predicadores, saldrán grandes abundancias de esta nación. Así que levántate y aplaude, porque ese rompimiento pronto vendrá para nuestra nación Venezuela. Amén. Ahora siéntese para decirles algo.
En Venezuela la iglesia ha orado. Me consta, yo no puedo decir que yo sepa, quizás estoy equivocado, pero yo no puedo decir aquí, la iglesia está dormida en este tiempo. No puedo, porque no lo está. La iglesia ha orado intensamente. Y cuando digo la iglesia no estoy hablando solo de este cuerpo local. Los cristianos en Venezuela han orado, porque me consta. Han hecho vigilias, oraciones, centros de oraciones en sus iglesias, en las plazas, en muchas partes, aparte de la oración privada. Número 2, la iglesia ha sido generosa. En los últimos 5 años, la iglesia ha sido generosa. No solamente da un tratado, sino que regala algo, sea un plato de comida, un plato de sopa, o sea lo que sea. La iglesia ha sido generosa en este tiempo del desierto. Y ese es el escenario que nosotros tenemos espiritual antes de ver un rompimiento en esta nación. Así que no podemos comparar el diseño de naciones sencillamente por un sistema ideológico que está ocurriendo. Tenemos que ver la cartografía espiritual. ¿Qué hay en Venezuela? Me pregunto yo, ¿en Venezuela hay suficientes hijos de Dios que están clamando por esta nación? Entonces, ¿usted cree que Dios no va a tomar eso en cuenta? Déjeme decirle algo si usted no lo sabía. El juicio Dios no lo mide por la gente inconversa, lo mide por la iglesia, por el estado de la iglesia. Es decir, tú no puedes decir, no, es que todavía no viene el cambio porque todavía hay muchos en pecado. No, siempre van a haber gente en pecado, pero ¿cuál es el estado espiritual de la iglesia? Entonces, por el estado espiritual de la iglesia es que Dios trae los cambios en las naciones. Si la iglesia está dormida, el enemigo hace fiesta en esa nación. Si la iglesia está despierta, el enemigo va a hacer presión, pero tiene que salir corriendo. Y eso es lo que está ocurriendo ahora en el Espíritu. La iglesia está orando más intensamente. Los que nos quedamos aquí, entonces somos un atalaya de Dios en oración, vigilantes, orando. Debemos seguir orando. Pero hay una multitud de creyentes en esta nación que oran por esta tierra, que aman a esta tierra. Y ya con esto voy terminando. Tú atas al hombre fuerte, pero el más fuerte es el que reparte el botín. A usted no se le puede olvidar eso. Entonces, ahorita en Venezuela hay una lucha de poderes en el mundo espiritual. Pero usted no puede bajar los brazos o las rodillas cuando se vaya la energía. No puede. Se fue 5 horas, me voy de aquí. No puede, porque la presión es fuerte. Yo sé que es así. Pero ahí tiene que intensificar más la oración, para que se vayan los príncipes de las tinieblas. El príncipe de Persia, de Grecia, no querían dejar llegar el mensaje, y Dios envió al príncipe Miguel con su ejército. Usted tiene que decir eso: Señor, envía tus príncipes para que batallen, para que se rompa todo hechizo que se ha hablado para mantener esclava a esta nación. ¿Cuántos me escuchan, hermano querido? Yo quiero que Dios me lleve a otro paso ministerial, pero no por la presión, sino guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos me están escuchando? En el año 2016, un hombre que Dios usó para que nosotros compráramos este lugar, usted no estaba por ningún lado. En el 2016, ya declinando el año, me dijo: Jarvis, estoy listo para sembrarte para que comiences otra congregación. Me dijo así. Año 2016 me dijo: has recibido del Espíritu, porque tienes que orar para que el Espíritu Santo me hable a mí, yo soltar las finanzas. Y yo decía: qué empresarios que entienden el reino de Dios. Y él me dijo: si no recibo del Espíritu no puedo soltar. ¿Has orado? Y yo le dije: sí, he orado, pero nada, el Señor no me ha dicho nada. ¿Has orado para comenzar una iglesia en los Estados Unidos? Yo le dije: sí, pero nada, el Espíritu Santo no me ha dicho nada. Y mientras Él no diga nada, ¿qué podemos hacer? Nosotros, antes de registrar la iglesia aquí en Venezuela, la registramos en los Estados Unidos en 2011. Light of the Nations Church. Estamos legales. Pero le dije: nada. Ahora, si yo fuera otro, inventaría cualquier cosa si estuviera fuera de la onda del Espíritu, solo para recibir dinero. ¿Y sabe qué? Yo en esa trampa nunca caeré. Bueno, vamos a comenzar aquí una choza de iglesia aquí.
para que el hombre aquel baje los fondos. No, Señor, yo no me meto en esos rollos. Porque si me meto en la tienda con Agar, me va a salir un Ismael y voy a causar problemas. Pero si me mantengo en la voluntad de Dios, aunque la visión tardare, tranquilo, se va a cumplir en el tiempo del Señor. Amén. Mientras tanto, yo me quedo ahí en el desierto caminando con el Señor. Ahí. Yo a veces siento que si me salgo un poquito, ¡ay! Me cae el chaparrón. Y yo, Señor, ahí estoy en el desierto. Pero después del desierto viene la tierra de Canaán. Y entonces nos vamos a regocijar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, levántese y diga un fuerte amén en esta mañana. Vamos, levántese y dé una palabra de alabanza en esta mañana. ¡Vamos!